Esta es la polémica del día. A ver, brevemente por acá Yolanda Rodríguez nos dice, recuerden quién era el propietario de la avioneta, sí, lo vamos a recordar, esa aeronave en la que se accidentó Daniel Salcedo pertenecía a Alfredo Adún, que en paz descanse, ¿no? Un líder roldosista que fue incluso ministro de Energía en el gobierno de Abdalá Bucaram. No faltará también quien diga que ahora Daniel Salcedo grabe TikTok con el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, que también se encuentra recluido en la cárcel 4, también por el mismo caso Metástasis. Bueno, ahora sí vamos con la polémica de hoy, que la hemos titulado como una gran interrogante. ¿Por qué no protegieron al fiscal Suárez? Pongamos la portada en pantalla, mi querido Fernando. Bueno, sin duda este tema ha enlutado a todo el país. Entonces en la portada hemos puesto la imagen del fiscal Suárez, obviamente con una cinta negra de luto, y en el fondo grupos armados, delincuentes armados cubiertos su rostro, porque sin duda este hecho pues ha enlutado acá al país, y también se han recibido condolencias incluso de fiscales, de jueces de Chile, de Argentina y de muchos otros gremios también de acá del Ecuador. Bueno, en medio de la guerra interna declarada contra los grupos de delincuencia organizada, el país se conmocionó este miércoles por el asesinato del fiscal del Guayas, César Suárez, ¿no? Pero lo que queda en el aire para muchos y que hasta hoy no se ha aclarado es por qué no se dio protección a un fiscal de la Unidad de Investigación de Delincuencia Organizada que estuvo a cargo de importantes casos y que había también ya recibido amenazas, ¿no? ¿Por qué no se lo hizo? Muchos se preguntarán. Recordemos que con total facilidad los sicarios interceptaron a Suárez en la Avenida del Bombero en Guayaquil y le dispararon por al menos 20 ocasiones cuando se dirigía en su vehículo al complejo judicial Albán Borja. Luego de su asesinato, pues no faltaron las condolencias de la propia fiscal general Diana Salazar, condolencias de la Corte Nacional de Justicia, del Consejo de la Judicatura y hasta del propio Ejecutivo. Es decir, llovieron las condolencias, como que con eso se fuera a recuperar la vida de este fiscal, ¿no? Veamos lo que dijo pues el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, que también se unió a las condolencias. A nombre del Gobierno Nacional queremos expresar nuestras condolencias a los familiares del fiscal César Suárez, la Fiscalía y la función judicial en general. Rechazamos toda forma de violencia como respuesta al conflicto que vivimos. Ratificamos el fuerte compromiso del Gobierno Nacional en apoyar a las instancias de la Administración de Justicia. Los ecuatorianos estamos juntos y unidos en una sola fuerza, un solo Ecuador. Hay una de las tantas condolencias, ¿no? ¿Y qué sacamos con las condolencias? Seguramente se estarán preguntando muchos ecuatorianos, ¿no? Pues absolutamente nada. Nadie nos va a devolver la vida del fiscal Suárez. Y seguramente esto quedará en el aire, ¿no? Al igual que sucedió con el entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio. Recordemos que también ahí falló la seguridad, hubo muchos elementos, ¿no? Con anticipación el jefe de seguridad de Villavicencio había solicitado que se refuercen la seguridad a través de vehículos, mayor número de elementos. Recordemos que el día en que fue asesinado, el 9 de agosto del año pasado, a la salida de un mitin en el norte de Quito, no estuvo el vehículo blindado. Entonces hubo una cadena de elementos, ¿no? Que evidenciaron que hubo fallas en la seguridad. Y eso quedó ahí. Miren, de agosto acá, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, ya vamos 5 meses y no se establecen responsabilidades. ¿Por qué fallaron las seguridades para proteger a Fernando Villavicencio? Y ahora también nos preguntamos por qué fallaron las seguridades para proteger al fiscal Suárez. Seguramente quedará en el aire.
Y uno de sus compañeros, también agente fiscal de la provincia del Guayas, Darwin Muñoz, denunció, escuchen bien, denunció negligencia de las máximas autoridades de la Fiscalía al señalar que los requerimientos de seguridad de fiscales no han sido atendidos. Miremos lo que dijo el fiscal Darwin Muñoz, compañero del difunto fiscal Suárez. Estimadas compañeras y compañeros de la Fiscalía General del Estado, soy el abogado Darwin Muñoz, agente fiscal del Guayas, compañero y amigo del abogado César Suárez Pilay, agente fiscal del Guayas. He escuchado con atención las condolencias dadas por la fiscal general a la familia, compañeros y amigos del abogado César Suárez Pilay. Al respecto, como su compañero y amigo, no acepto las condolencias dadas por la fiscal general del Estado. ¿Cuántas veces no hemos requerido que se atienda la seguridad del servidor de la Fiscalía General del Estado en el cumplimiento de sus funciones? Sin embargo, nuestras peticiones, nuestros requerimientos no han sido atendidos. Y muestra de ello, hoy estamos llorando el asesinato de otro compañero. Señora Fiscal General del Estado, si no se siente en la capacidad de gestionar o coordinar la seguridad de los servidores de la Fiscalía General del Estado, dé un paso al costado. Evítenos ese sufrimiento. Después, ¿por qué en nuestras intervenciones hacemos referencia a que existe negligencia en la parte administrativa de esta institución? Miren ustedes, bastante radical, bastante fuerte la posición de este fiscal de Guayas, Darwin Muñoz, compañero del asesinado fiscal Suárez, ¿no? Que incluso le pide la renuncia a la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Le dice que si no es capaz de dar la protección a los fiscales, a los funcionarios de la fiscalía, que mejor renuncie. Este tío es un campeón. Se entiende, ¿no? La indignación, ¿no? De este compañero del fiscal asesinado. Y bueno, el fiscal Suárez, en efecto, no contaba con seguridad cuando fue acribillado. Esto ya fue confirmado por la propia Fiscalía General del Estado a través del siguiente comunicado que tenemos acá, que dice lo siguiente: ante las consultas sobre la seguridad del agente fiscal César Suárez, la Fiscalía General del Estado informa a la opinión pública que hasta mayo de 2023 la seguridad del doctor Suárez estaba a cargo de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional por el tipo de causas que investigaba. Actualmente su seguridad estaba a cargo de las unidades policiales de cada caso que investigaba, debido a la complejidad de los procesos. Es importante señalar que esta mañana el agente fiscal, se refiere a ayer, ¿no? El agente fiscal indicó que su audiencia sería telemática, razón por la cual no requería acompañamiento de la escolta que con regularidad se encargaba de su custodia. Por otra parte, uno de los principios del sistema de protección a víctimas y testigos es la voluntariedad, por lo que se requiere la aceptación para ser parte del mismo. Finalmente, dice la Fiscalía, también cabe informar que 62 agentes fiscales que han solicitado protección cuentan con resguardo, 12 por parte del Servicio de Inteligencia de la Policía Nacional y 50 dentro del sistema de protección a víctimas y testigos. Esta es la explicación que da la Fiscalía por qué el fiscal Suárez no contaba con seguridad en el momento en que se desplazaba en su vehículo y fue interceptado por sicarios y le dispararon por alrededor de 20 ocasiones. Pero aquí viene un hecho también que es bastante estremecedor, bastante revelador, porque resulta que la agencia española de noticias EFE entrevistó a un familiar del fiscal asesinado en las afueras de la morgue de Guayaquil. Y ese familiar le habría asegurado a la agencia EFE que lo han vendido, cito textual, ¿no? Lo han vendido. Él recibió una llamada que lo hizo dejar la casa sin avisar hacia dónde se dirigía, es decir, habría sido engañado telefónicamente a través de mensajes o a través de llamadas y le pidieron que se dirija a determinado lugar, y ahí fue donde, en el trayecto fue en que sucedió este lamentable asesinato.
Pero insisto, muchos se preguntarán, ¿cómo es posible que se atente contra un fiscal en medio del estado de excepción y la militarización dispuesta por el presidente de la República? Que hasta el propio secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, reconoció que este asesinato es un retroceso dentro de las acciones contra la delincuencia organizada que lleva adelante el gobierno nacional. Miremos y escuchemos lo que dijo el secretario de Comunicación. Estamos dando pasos importantes, pero efectivamente la muerte del fiscal es un retroceso que debe ser investigado. Por suerte tenemos no pistas del asesinato, sino más allá. Tenemos 2 detenidos que están involucrados en este acto. Entonces, esto es una lucha constante contra fuerzas muy oscuras, fuerzas que han tenido y que nos tienen asustados a la mayoría de los ciudadanos, pero estamos tomando las acciones necesarias para que en esta lucha nosotros estemos en la ofensiva y ellos en la defensiva. Sin lugar a dudas, esto es un golpe sumamente triste. Y bueno, por supuesto que esto es un retroceso, ¿no? Porque esto demuestra la debilidad que existe. Porque se refleja que las organizaciones criminales pueden operar tranquilamente. Ellos identifican un objetivo y ejecutan su plan, su atentado, ¿no? En este caso en contra de un fiscal, en pleno estado de excepción, con muchos militares en las calles, muchos policías, pero la fragilidad, pues ahí está la evidencia. Así que, bueno, no son, digamos, no convencen los argumentos que da tanto la Fiscalía como la Policía Nacional. Pero claro, para el consuelo, pues había que tomar acciones y dar con el paradero de los supuestos responsables. Y en ese sentido ya hay 2 detenidos que estarían implicados en el asesinato del fiscal Suárez. La información fue dada hoy muy tempranito para calmar los ánimos, ¿no? Para bajar las aguas. Esta información fue dada por el comandante de la policía, César Zapata, a través de un pronunciamiento en su cuenta de la red social X, que dice lo siguiente. Aquí lo tenemos. El general Zapata, comandante de la policía, dice: hemos aprendido a 2 presuntos implicados en el asesinato del fiscal César Suárez en Guayaquil, tras diligencias investigativas que permitieron identificar la presunta participación en el hecho criminal. Como indicios, y se incluyen unas imágenes, ¿no? Los indicios encontrados fueron un fusil, 2 pistolas alimentadoras y 2 vehículos. Se ponen las imágenes, ¿no? de este armamento, también de las 2 personas detenidas y la vestimenta que utilizaron. Incluso hay un chaleco reflectivo, una chompa reflectiva de color amarillo fosforescente, de las que utilizan los agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito de la ciudad de Guayaquil. Bueno, esto fue lo que salió a decir el comandante de policía, ¿no? Pero insistimos, por más que les detengan a los responsables, a los sicarios, nadie va a devolver la vida de un fiscal, y tampoco con las condolencias sacamos nada. Luego, el comandante de la policía de la zona 8, el general Víctor Herrera, dio más detalles de la detención de estas 2 personas. Este alto mando policial explicó que los autores de este asesinato pertenecerían a la banda de delincuencia organizada Chone Killers. Vamos a escuchar esta explicación del general Víctor Herrera. Dentro de la investigación que realizó la Policía Nacional, se pudieron levantar 18 indicios balísticos. De estos 18 indicios balísticos, 12 corresponden a un arma larga y 6 corresponden a una arma corta. Luego del trabajo técnico realizado por la Policía Nacional y con estas evidencias levantadas, el día de ayer en la noche y todavía dentro de la flagrancia se realizaron varios allanamientos. Estos allanamientos que se realizaron en varios domicilios, primero nos permitió ubicar el vehículo taxi en el que uno de los sicarios se había trasladado.
la motocicleta que también se había trasladado posterior a haber incinerado el vehículo a la altura de Colinas de Alborada. Dentro de uno de los domicilios fue ubicado un arma tipo fusil, fue ubicado 2 pistolas Glock, armas cortas, y también fue ubicada la chompa con la que aparentemente el conductor del vehículo en el que asesinaron al fiscal estaban portando estos delincuentes. Hasta la fecha tenemos 2 personas detenidas, tenemos uno que es el conductor del taxi, otro que es el presunto sicario. Este momento se está haciendo el cotejamiento de los indicios balísticos encontrados en la escena para poder tener la certeza de que esas 2 armas, tanto el arma larga como el arma corta, fueron utilizados en el asesinato del fiscal. Aparentemente, y la hipótesis que maneja la Policía Nacional, estos delincuentes pertenecerían al grupo terrorista Chone Killer. La motivación todavía sigue investigaciones y como todavía estamos en flagrancia, esperamos tener pronto el paradero de los otros 2 sicarios que estaban en la parte de atrás del vehículo que fue incinerado. Damos paso a las preguntas por parte de... Bueno, ahí teníamos parte de las explicaciones de la detención de 2 presuntos implicados en este sicariato en contra del fiscal Suárez, ¿no? Y por otra parte, el exministro de Gobierno, José Serrano, se refirió al asesinato del agente fiscal y dio ciertas pistas, ¿no? Aunque, bueno, esto luego le costó que la Fiscalía le abra un proceso investigativo en contra del ex ministro de Gobierno. Aquí tenemos el post de José Serrano, que señala lo siguiente. Sobre el asesinato del fiscal César Suárez, el sicariato de uno de los mejores fiscales del país se da en un contexto mucho más grave y complejo. Me acaban de informar que el fiscal Suárez hizo un requerimiento urgente vía email institucional para que se le haga llegar la información sobre expedientes fiscales o investigaciones que existieran contra la esposa de alias Fito, delincuente que escapó fingiendo una cita médica de la regional número 8 el 25 de diciembre de 2023 y que el gobierno recién se enteró el 7 de enero de 2024. Lamentable, gravísimo, preocupante e indignante. Un gran fiscal asesinado, una gran mayoría de fiscales honestos y profesionales en riesgo y algún infiltrado canalla que debe descubrirse quién es, ¿no? Esto es lo que decía el día de ayer, ¿no? José Serrano. Pero por este post, pues le costó al ex ministro de Gobierno que la Fiscalía le abra una investigación, así como lo escuchan. Aquí tenemos el post de la Fiscalía General que señala lo siguiente. Fiscalía de Ecuador abrirá una investigación a José Serrano por presunta difusión de información reservada debido a sus revelaciones en torno a temas sensibles e insta a la ciudadanía a no difundir elucubraciones que podrían beneficiar a criminales o personas buscadas por la ley. Miren, ahora es investigado José Serrano. Pero la reacción del exministro de Gobierno fue inmediata y fue la siguiente. Dice así en este post: el Ecuador convertido en un territorio en que o te callas, o te callan, o te matan. Urge investigación para determinar quién filtró información requerida por fiscal Suárez a los delincuentes que lo mandaron a matar. Siempre estaré presto a colaborar con lo que la justicia me requiera. No le he mentido al país ni le voy a mentir ahora. Eso dijo José Serrano. También hubo algunas reacciones también, entre ellas la del expresidente Rafael Correa, sobre esta decisión de la Fiscalía de investigar a José Serrano. El exmandatario dijo lo siguiente en este post: parece broma, pero es en serio. Mientras tanto, los fiscales honestos murieron y el país desangrándose. Bueno, y volviendo al fiscal Suárez, ¿quién era él? Les voy a contar quién era él. Él ingresó a la Fiscalía el 5 de noviembre de 2009, es decir, hace 15 años, como agente fiscal de Manabí. Ingresó en ese entonces, ¿no? 15 años de fiscal. Luego pasó a la Fiscalía del Guayas, a la Unidad de Investigación contra la Delincuencia Organizada, en donde laboró hasta el día que lo mataron, hasta ayer.
Estuvo al frente de casos importantes como el de corrupción y sobreprecios en hospitales públicos durante la pandemia, en el que fue procesado y sentenciado Daniel Salcedo. También investigó la estafa millonaria a los recursos del ISPOL y recientemente fue asignado al caso de la incursión armada al canal TC Televisión del pasado 9 de enero. Durante su labor recibió varias amenazas. Y por ello, Suárez, porque hemos revisado, ¿no?, el sistema de denuncia de la Fiscalía y nos encontramos que por las amenazas que recibía Suárez, él presentó ante la Fiscalía 2 denuncias por intimidación en Jipijapa y en Manta. También presentó otras 2 denuncias por robo en las ciudades de Manta y en San Borondón. En cuanto a su preparación, el fiscal asesinado contaba con un título de abogado y 5 maestrías, es decir, era un fiscal bastante preparado en materia penal. Aquí tenemos los títulos que él tenía. Magíster en Derecho en mención en Derecho Procesal en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Magíster en Derecho Constitucional en la Universidad Particular de Especialidades de Espíritu Santo. Magíster en Diplomacia en la Universidad Tecnológica Ecotec. Magíster en Criminalística en la Universidad Internacional del Ecuador y magíster universitario en Derecho Penal Económico en la Universidad Internacional de La Rioja. Además de su título de abogado de los tribunales y juzgados de la República en la Universidad de Guayaquil, es decir, era uno de los mejores fiscales, como lo han llamado quienes le conocían, ¿no?, porque con una vasta preparación académica en el tema criminal, en el tema penal y hasta en el derecho, en el tema económico vinculado también al crimen organizado, ¿no? Y bueno, insistimos, el gobierno le debe explicaciones al país por el asesinato del fiscal Suárez. ¿Por qué no le protegieron? Es la pregunta que queda flotando. Porque de acuerdo a los protocolos de la propia Policía Nacional, la protección a una persona a la que se le califica, se le cataloga con alto riesgo de su integridad es 24/7. Lo inédito de esto es que si hasta el propio periodista Carlos Vera le dan seguridad hasta hoy, con mucha más razón, ¿cómo no le van a dar a un fiscal, pues? Y esto no se trata, o sea, no hay tal la versión de la Fiscalía, ¿no?, que sostiene que él no pidió, no. Policías nos han explicado que cuando alguien tiene protección policial es 24/7, donde él esté, así vaya a la esquina, y no en actividades oficiales, no es que solo cuando el fiscal va a una audiencia le acompañan con seguridad, no, las 24 horas, esté donde esté, en actividades privadas, particulares, oficiales, la seguridad es 24 horas del día, de lunes a domingo. Pues miren, en el caso, para ejemplificar esto y para que mucha gente incluso se indignará, ¿no?, porque fuentes policiales nos confirmaron que hasta hoy a Carlitos Vera le asignan 5 agentes de manera permanente, 3 para la custodia de su domicilio y 2 de seguridad inmediata, es decir, que lo escoltan siempre, esté donde esté. Pero recordemos, pues, cómo Carlos Vera, hace un par de años más o menos, se quejaba ante el entonces ministro del Interior, Patricio Carrillo, por haberle asignado un vehículo policial sin radio y sin aire acondicionado para que lo trasladen, es decir, encima más le daban movilización gratis con combustible. Miremosle a Carlitos Vera. Señor Ministro General Carrillo, buenos días. Disculpe que lo moleste. Mire el armatoste que me dieron. Ya, yo sé que usted tiene 1000 cosas que resolver, pero esta vez me voy a preocupar de mi vida. No tiene foco, no tiene aire acondicionado, focos adelante. Ya. El asiento de atrás está abatido. Ok. Solo lo molesto por eso, general. Sé que vino un capitán del GOE a hablarme algo de un vehículo mejor.
No quiero ningún lujo 4x4, quiero un carro que funcione, que tenga aire acondicionado, que puedan ir con los vidrios y y que tenga radio. Y si no es radio, le pongo yo el radio. Muy amable, general, un abrazo. Ahí están las incoherencias, ¿no? Realmente mucha gente se indignará por esto, ¿no? Porque a un periodista acaudalado que puede protegerse con seguridad privada, tiene los recursos para ello, le dan seguridad policial las 24 horas del día. Y a un agente fiscal que ya había sido amenazado, que pertenece a la unidad de delincuencia organizada, que tenía a su cargo casos gordos, diríamos, no le dieron protección. Y el argumento de la fiscalía es que no pidió justo en ese momento. Entonces, aquí definitivamente nos deben explicaciones. Nos deben explicaciones porque la vida del fiscal nadie la va a devolver, ya lo dijimos, con las condolencias no sacamos nada, con la detención de los supuestos sicarios tampoco se devuelve la vida de este fiscal, ¿no? Así que ojalá se aclare, ¿no? Como ya lo dijimos, seguramente la supuesta negligencia que hubo por parte de las autoridades de la propia Fiscalía y de la Policía Nacional para dar protección a este fiscal, seguramente no se establecerán responsabilidades y esto va a quedar ahí seguramente, ¿no? Bueno, en todo caso vamos a estar pendientes de qué es lo que suceda sobre las investigaciones. A ver, brevemente les voy a dar a conocer una información que se ha generado en los últimos minutos, que da cuenta que se habría suicidado un funcionario, coincidentemente, de la Fiscalía General del Estado. Esto habría ocurrido en las calles Edmundo Carvajal y El Bosque, en el norte de Quito, en donde una persona se habría lanzado de un edificio. Bueno, este hecho también está siendo investigado y posteriormente se confirmará si en efecto se trata de un funcionario de la Fiscalía General del Estado que se habría suicidado acá en Quito. Vamos a estar pendientes de este hecho. Bueno, hasta aquí, esto es lo que queríamos contarles, queridos amigos. Les hemos puesto en escena algunos insumos. ¿Hubo o no hubo negligencia en la protección? A ver, me quieren dar por acá información nuestro compañero Edison Paucar, del equipo periodístico de Radio Noticias, que nos ha confirmado de quién se trata esta persona que se suicidó en el norte de Quito. Se trata de el secretario de la Función Judicial. Es un secretario de la Función Judicial, no es un fiscal. Bueno, ya las autoridades darán a conocer oportunamente los motivos y qué hay detrás de este supuesto suicidio del secretario de la Función Judicial. Gracias a Edison Paucar por esa información. Bueno, gracias queridos amigos, se nos ha acabado el tiempo, nos vamos, ustedes tienen las conclusiones, pues y les espero el día de mañana, 5 de la tarde. Chao amigos, cuídense mucho, hasta mañana.